Este es el nuevo Dacia Jogger, el coche de 7 plazas más barato que podemos comprar a día de hoy en el mercado español, y viene a sustituir dentro de la gama de Dacia al Logi. Aprovechando que es la primera vez que pasa por el canal un Dacia, vamos a analizarlo en profundidad. ¿Y con esto a qué me refiero? Bueno, pues a que vamos a analizar, por ejemplo, la calidad y el ajuste de sus materiales en el interior. Por el precio que tiene este coche podríais pensar que le falta de algo, que tenemos faltas de equipamiento, y esto no es así. Por ejemplo, tenemos pantalla táctil de 8 pulgadas, cámara de marcha atrás o muchos asistentes a la conducción. Este coche es un coche sencillo, sí, pero al que no le falta de nada. Le damos las gracias a Dacia Herrero y López, concesionario oficial Dacia en Murcia, por dejarnos probar el coche. Esto es Top Drivers y hoy probamos el Dacia Jogger 1.0 TCE Extreme. Cuando ves por primera vez este coche en directo piensas que Dacia ha querido mezclar dos conceptos, el de un SUV y el de un monovolumen. Un SUV porque este coche tiene bastante altura libre al suelo y un monovolumen porque la carrocería, fijaos que tiene aspecto de monovolumen. Bueno, las medidas de este coche son bastante compactas, no son tan grandes como podríais pensar. Tenemos 4,54 metros de largo, 1,78 de ancho y 1,63 de alto. En el mercado español este coche se vende con 3 acabados: Essential, Comfort y Extreme. Esta unidad de pruebas cuenta con el acabado Extreme, aquí lo vais a ver en el lateral. Bueno, con este acabado Extreme tenemos, por ejemplo, faros delanteros con tecnología LED. No todo el faro cuenta con tecnología LED, las luces largas son halógenas y el resto sí que son con tecnología LED. También tenemos, por ejemplo, sensores de aparcamiento delanteros y traseros y cámara de marcha atrás. Si nos vamos por el lateral, fijaos que tenemos estas llantas de 16 pulgadas en color negro, la verdad es que son bastante bonitas, y también tenemos los cristales traseros tintados. Todo esto es gracias al acabado Extreme. Y quiero que os fijéis en otro detalle muy importante: la puerta trasera es más alta que la puerta delantera. Fijaos que tenemos aquí un salto. En concreto, esta puerta trasera es 4 centímetros más alta que la delantera y esto facilita mucho el acceso a las plazas traseras. Vamos ahora a la parte de atrás del coche. Fijaos que me recuerda mucho esta parte trasera a la de un Volvo V60 porque tenemos el mismo formato de luces en forma de L, luces traseras en forma de L y un portón trasero con un aspecto y una forma muy cuadrada. Bueno, aquí en la parte trasera también tenemos tecnología LED de los faros y gracias al acabado Extreme lo que tenemos es esta antena de radio en forma de aleta de tiburón. Vamos a repasar ahora el interior de este Jogger. Bueno, si os suena su diseño es porque este interior es exactamente igual al del Sandero. Bueno, y como os decía al principio del vídeo, vamos a empezar por repasar el ajuste de los materiales. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, aquí esta consola central no cruje, no vibra, está bien integrada, toda esta parte también está bien integrada, esta parte del climatizador también. Aquí también el ajuste de los materiales es bueno, aquí no tengo ninguna pega. En cuanto a la calidad, bueno, pues evidentemente todo es plástico duro. ¿Podría ser mejorable? Sí, pero evidentemente el precio del coche también subiría, así que estos plásticos sean duros y no sean más mullidos, como si tendría, por ejemplo, un Renault Arcana, bueno, pues a mí sinceramente no me supone ningún problema, porque si el precio del coche es más barato, ya os digo. Incluso tenemos esta parte intermedia forrada en tela que hace que por lo menos no tengamos todo el salpicadero completamente en negro y esto rompe un poco visualmente. Bueno, ahora os voy a comentar las diferencias entre los 3 acabados que tiene este coche: el acabado Essential, Comfort y Extreme. Con el acabado Essential no tendríamos esta pantalla táctil de 8 pulgadas, tendremos que recurrir a los 2 acabados más altos, el Comfort y el Extreme. Más diferencias. Tan solo con este acabado Extreme tenemos el freno de mano eléctrico. En el resto de acabados tenemos freno de mano de palanca tradicional. El volante está forrado de piel sintética en este acabado Extreme. La verdad es que al tacto es agradable, el aro es bastante fino y fijaos que aquí tenemos estos mandos con los que podemos ver diferentes menús de la pantalla TFT que tenemos en el centro del cuadro de instrumentos, que como podéis ver tenemos 2 esferas analógicas y una pantalla TFT en el centro, y como os digo, con estos botones que tenemos en la mano derecha del volante podemos
cambiar la información de la pantalla TFT. Bueno, la pantalla táctil de 8 pulgadas me sorprende porque es compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Bueno, y tiene, incluso en este acabado Extreme, contamos con navegación. En el resto, en el acabado inferior, tenemos esta misma pantalla, pero no tenemos navegación. Es una pantalla que, bueno, funciona suficientemente bien y que no le podemos poner tampoco ninguna pega. Sobre todo, lo más importante, que sea compatible con Android Auto y Apple CarPlay, porque así, al final, todo lo que tenemos en el móvil lo tenemos aquí. Tenemos aquí una entrada de USB porque podemos tener aquí un accesorio para poner nuestro móvil y así tener tanto la pantalla como el móvil mientras estamos conduciendo, por ejemplo, si queremos utilizar el navegador del móvil. Otro detalle muy interesante, como en todos los Renault, tenemos el climatizador físico, además muy fácil de usar, ruleta para subir y bajar la potencia del ventilador, la temperatura y la dirección del aire. Es todo muy sencillo. Una entrada de USB aquí abajo también, entrada de 12 voltios, un espacio bastante diáfano para dejar el móvil, por ejemplo, y como os digo, un interior al que yo sinceramente pues no le pongo ninguna pega por el precio que tiene este coche. El motor tricilíndrico de este Jogger es básicamente el mismo que el del Sandero, pero con 20 caballos más, porque aquí tenemos un coche más grande, más pesado y que evidentemente necesita más caballos para moverse. En el Sandero este motor desarrolla 90 caballos, mientras que aquí desarrolla 110 caballos. Estamos hablando, como os decía, de un motor de 3 cilindros en línea, son 999 centímetros cúbicos, está construido íntegramente en aluminio, tanto el bloque como la culata, y cuenta con inyección directa turbo e intercooler, gracias a los que desarrolla esos 110 caballos que ya os he comentado y 200 Nm de par. La cifra de par, ojo, porque es bastante buena. Un motor tricilíndrico de ese nivel de potencia suele tener menos par motor, por lo menos si lo comparamos con la competencia. Otro detalle también interesante son las prestaciones, porque como os digo, dentro de motores tricilíndricos del entorno de los 110 caballos, las prestaciones son bastante buenas, las de este Jogger. Tenemos una aceleración de 0 a 100 en 10,5 segundos y una velocidad máxima de 183 km por hora. Y ahora, como es habitual en el canal, vamos a ver una aceleración de 0 a 100 de este Jogger. Como en la mayoría de motores tricilíndricos del mercado, por debajo de las 2000 revoluciones apenas tenemos potencia y no se le puede sacar todo el jugo a este motor. Es a partir de las 2000 revoluciones y hasta las 6000 cuando encontramos toda la potencia que obtiene este motor. De hecho, según Dacia, el par motor, esos 200 Nm, los obtenemos a 2900 revoluciones por minuto. Bueno, como tenemos una caja de cambios manual, vamos a ver si somos finos a la hora de soltar el embrague y así no perdemos mucha tracción y podemos obtener esos 10,5 segundos que declara la marca para el 0 a 100 de este coche. Así que nada, vamos allá. Vamos con uno de los apartados más interesantes de este vídeo, y más interesante siempre que probamos un Dacia, y es su precio. Según el configurador web de Dacia, el precio de este coche parte de los 16.600 euros con el acabado de acceso que se llama Essential y la versión de 5 plazas. Si nos vamos a esta unidad con el acabado Extreme, el motor 1.0 TFE de 110 caballos y las 7 plazas, el precio asciende a los 20.200 euros. La diferencia de precio entre la versión de 5 plazas y la de 7 plazas es de 650 euros. Pero para que os hagáis una idea de lo barato que es este coche, el siguiente coche de 7 plazas más barato del mercado español es el Mahindra XUV 500. Bueno, ese coche vale 24.000 euros, 4.000 euros más que este coche. Las plazas traseras de este Jogger son uno de sus puntos fuertes. ¿Por qué? Bueno, este coche, si os fijáis, apenas tiene voladizos, ni tiene voladizo delantero ni voladizo trasero. Esto significa que los ejes están colocados en los extremos. Y cuando un coche tiene los ejes colocados en los extremos, significa que tenemos mucha batalla, mucha distancia entre ejes. En concreto, en este Jogger tenemos 2,90 metros de distancia entre ejes, para un coche que tan solo mide 4,5 metros. Esto os aseguro que es una auténtica barbaridad. Bueno, gracias a esta distancia entre ejes, lo que tenemos son unas de las plazas traseras más amplias de todo el mercado. Fijaos. Ya estamos en las plazas traseras. Fijaos todo el espacio que tengo para las rodillas. El asiento está puesto para mi estatura, 1,80, y yo creo que una persona de hasta 1,85, 1,87 metros de estatura podría caber perfectamente en estas plazas.
Podría ser incluso más, pero es que los asientos traseros están situados 5 centímetros más altos que los delanteros para que así los ocupantes de estas plazas puedan ver perfectamente lo que pasa delante del coche. Y otro aspecto muy importante, si os fijáis, los asientos están divididos en 3 plazas individuales. Esto hace que la plaza central sea más cómoda y más utilizable por una persona adulta. Y ahora vamos a acceder a las 2 plazas adicionales. Bueno, para abatir este asiento simplemente tenemos que tirar de esta pestaña y lo abatimos. El acceso, como podéis ver, es bastante amplio y no es incómodo ni mucho menos. Y ahora yo creo que el gran punto fuerte de este Jogger es que estas 2 plazas adicionales son las mejores que yo me he encontrado en ningún coche de 7 plazas. Es decir, el espacio que tenemos aquí es más que suficiente para que 2 personas adultas puedan viajar con relativa comodidad. Esto os aseguro que no suele ocurrir en ningún coche de 7 plazas del mercado. Otro de los aspectos más importantes de cualquier coche familiar, si no el más importante, siempre es el maletero. Bueno, como veis, apertura manual del portón, no tenemos apertura eléctrica en ningún Dacia. Con los 2 asientos en esta versión de 7 plazas, con los 2 asientos puestos en su posición de funcionamiento, tenemos tan solo 170 litros. Es un maletero muy escaso, evidentemente, pero bueno. Si abatimos estos 2 asientos traseros, además es una operación muy sencilla, tan solo tenemos que pulsar esta palanca que tenemos en el lado izquierdo, tendríamos, vamos a abatir también este, tendríamos 565 litros. 565 litros de maletero es mayor que la inmensa mayoría de SUVs del mercado. Pero no obstante, si todavía necesitamos más espacio de carga, podemos retirar los 2 asientos. Aquí ya tengo uno que lo he desanclado para que veáis que el asiento tan solo pesa 10 kilos, es decir, lo podemos retirar nosotros sin esfuerzo, y así tendríamos los mismos 708 litros que tendría el Jogger con la versión de 5 plazas. Ya estamos a los mandos de este Dacia Jogger y yo creo que la primera pregunta que sería conveniente responder es si este motor de 110 caballos es suficiente para mover un coche de 7 plazas. Bueno, el primer dato que os tengo que dar es que a pesar de que este coche parece voluminoso, pero tan solo pesa 1250 kilos, es un peso bastante contenido, así que la relación peso-potencia es bastante adecuada. Cuando vamos descargados, cuando vamos nosotros solos, circulando, sin los 7 ocupantes, sin equipaje, es un coche que se mueve con suficiente soltura. Yo no veo que tengamos ningún problema ni a la hora de adelantar. Como cualquier motor tricilíndrico, ya os lo he dicho en la prueba de aceleración, por debajo de las 2000 revoluciones apenas tenemos par motor y apenas tenemos potencia, pero cuando, fijaos que vamos a bajar una marcha y cuando pasamos de las 4000, 5000, el coche tiene fuerza suficiente y lo único que hay que hacer es jugar un poco con la palanca de cambios para que el motor responda y tenga la suficiente potencia, por ejemplo, para adelantar. Ahora bien, si cargamos el coche con los 7 ocupantes o si llevamos mucho equipaje, sí que es posible que este motor de 110 caballos se nos quede un poco corto. Entonces la relación peso-potencia no se vería tan favorecida como si lo llevamos el coche descargado, y entonces sí que yo os recomendaría que esperarais, por ejemplo, al año que viene, porque va a salir una versión con motor híbrido de 140 caballos. Esa versión va a ser mucho más adecuada si habitualmente vais a llevar este coche cargado con los 7 ocupantes. Bueno, y en cuanto al consumo de este motor, el consumo medio homologado por Dacia para este motor tricilíndrico es de 5,6 litros. En las pruebas que he estado realizando de consumo no he podido acercarme a esos 5,6 litros. Con control de crucero por autovía podemos estar en el entorno de los 6,5 litros, incluso a 120 por hora, 6,5 litros. Y en conducción urbana es probable que nos acerquemos a los 7 litros de consumo. En cuanto a la posición de conducción de este coche, por esto que os he dicho al principio del vídeo de que es una mezcla entre monovolumen y SUV,
Bueno, pues sinceramente cuando nos ponemos al volante yo tengo más la sensación por altura de ir conduciendo un turismo más que un SUV. Y esto me parece llamativo porque el coche tiene 20 centímetros de altura libre al suelo, más que muchos SUVs del mercado. Pero en cambio cuando nos ponemos al volante yo no tengo la sensación de ir en un coche sobreelevado. Es cierto que vamos un poco más altos que en una berlina, pero no tengo esa sensación de ir sobreelevado. Probablemente porque el asiento vaya más pegado al piso del coche que en un SUV, pero ya os digo, yo tengo más la sensación de ir conduciendo una berlina. La caja de cambios es manual de 6 relaciones. Y esto es importante que sea de 6 relaciones porque cuando estamos circulando por autovía, engranamos la sexta marcha, las revoluciones van a caer y esto hace que el coche vaya a consumir menos combustible. Además es una sexta bastante larga. Me llama la atención que el tacto propio de la caja de cambios tiene un tacto bastante duro, la verdad. A la hora de entrar las marchas, a la hora de engranarlas, no es tan suave como otras cajas de cambio manuales que he probado. Bueno, es un tacto simplemente diferente, no es que sea ni mejor ni peor. En cuanto al volante, bueno, pues tiene el peso que yo me esperaba. Es un peso bastante blando, más adecuado para conducir por ciudad, para realizar maniobras de aparcamiento o para movernos entre el tráfico. Y con respecto a la suspensión, yo me la esperaba quizá un poco más blanda, pero no es tan blanda. A ver, cuando estamos tomando una curva, la verdad es que el coche se sujeta bastante bien. Yo, como os digo, esperaba que el coche balanceara más, pero teniendo en cuenta que, aunque no es excesivamente pesado, pero es un coche voluminoso, es cierto que una suspensión con un tacto un poco más duro ayuda mejor a controlar las inercias o, por ejemplo, el cabeceo cuando frenamos fuerte. A mí, en concreto, esta suspensión que tenga este tacto un poco más duro, a mí sí que me gusta más. Y cuando, a la hora de pasar por una carretera bachada como esta en la que estamos circulando, a la hora de absorber los baches, también es bastante cómoda. En general, el coche es un coche cómodo de conducir, cómodo de llevar y, en definitiva, un coche sencillo para el día a día. Bueno amigos, vamos con las conclusiones de este vídeo. Y la primera pregunta que nos puede venir a la cabeza cuando pensamos o nos planteamos comprar un Dacia es: ¿será suficiente? ¿Cubrirá este coche todas mis necesidades? Bueno, pues ya lo habéis visto a lo largo de todo el vídeo. A este coche no se le pueden poner pegas. ¿Podría tener mejores calidades de acabado? Sí, pero entonces sería más caro. Pero como coche de 7 plazas, coche familiar y coche amplio, ya habéis visto que no hay nada más barato en todo el mercado español. Quizá lo único que yo le pediría es que tuviera un motor con más caballos, pero como ya os he comentado, esto va a llegar el año que viene con el motor híbrido de 140 caballos, así que probablemente ese motor va a redondear un conjunto perfecto en este Jogger. Bueno amigos, pues esto ha sido todo. ¿Tenéis algún coche interesante y queréis que lo probemos en el canal? Os podéis poner en contacto con nosotros a través de Facebook o Instagram. Y como os digo siempre, si tenéis alguna duda a la hora de comprar este o cualquier otro coche, no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Estaremos encantados de responder a todas vuestras dudas. Y no os olvidéis de darle a like y a seguir el canal, para apoyarnos y que podamos seguir haciendo contenido de mejor calidad. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.